Bien, jóvenes, mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de Cálculo Vectorial para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a seguir. Me voy a devolver un poquito a dar una revisada rápido de algunos conceptos. Yo le mandé a ustedes unos videos explicados por mí que hablan de ejercicios resueltos en esta primera parte de integrales de línea, de ejercicios resueltos del teorema de Stokes, de ejercicios resueltos de lo que es el cálculo de un flujo, teorema de la divergencia, y de repaso de cálculo y conversión de campos con las matrices de transformación. También Norbeli se supone que les explicó y ustedes manifestaron algunas de sus dudas. Si los ejercicios, los ejercicios del capítulo 3, supongo que deben tenerlo marcado. Si no lo tienen marcado, voy a revisar. Pero ya tienen que tener los ejercicios marcados para también trabajar. Vamos a dar una revisión de los conceptos aquí y vamos a ver también si nos queda una hora de clase también al final para resolver algunos ejercicios también. Vamos a trabajar. Como ustedes pueden visualizar, la integral de línea, esta definición somera que nosotros tenemos aquí, les repito que el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss lo estamos utilizando en esta primera fase, después lo vamos a seguir utilizando en superficies más generales y finalmente vamos a demostrarlo. Entonces, una integral de línea, para nosotros, si tenemos una función vectorial, una trayectoria, tenemos un campo diferencial de línea, la representaremos mediante este símbolo. Si la trayectoria es cerrada, entonces indica este símbolo aquí, con ese circulito de que la trayectoria es cerrada. En términos de aplicación a ese cálculo se le llama circulación del campo. La circulación del campo A través de la trayectoria L representa eso. También recordemos las integrales de superficie. En este caso, esta integral representa el flujo dado por un campo a través de una superficie. Y es el campo que está en negrita, y ya ustedes saben, los campos también lo podemos trabajar eso en los diferentes sistemas de coordenadas, porque ya sabemos transformar un sistema de coordenadas en flujo. En términos, por ejemplo, de aplicación, si yo tuviera una función de densidad que mide, una función que mide cantidad de distribución, vamos a decir, de carga, por ejemplo, en algún espacio, una función de densidad. Esto es una integral de volumen. Esa integral me mide la cantidad total de sustancia que habría en ese espacio. Por ejemplo, si esa función de densidad sería una distribución de carga, entonces ahí estaría calculando la carga total que se encuentra distribuida en el espacio. Después les repito que en esta parte estamos viendo una revisión muy práctica, un somera. Ahí tienen un ejemplo. Yo no me voy a detener en estos ejemplos porque los ejemplos incluso que nosotros hacemos en clase no son lo mismo que le mando en el video ni lo mismo que tiene el libro, porque ya esos son más ejemplos que usted tiene. Y yo no le voy a hacer tampoco lo mismo que le hace Norbeli. Ahí tiene un ejemplo de calcular una integral de línea. En términos de física, esas integrales de línea también se usan para representar, por ejemplo, un trabajo. Si F es un campo de fuerza, entonces sería el trabajo realizado por ese campo para mover, si es fuerza eléctrica, entonces para mover cargas puntuales desde un punto a otro punto. Son ejemplos resueltos. Algunos operadores que usted debe recordar de cálculo 2, como son este operador,
que en realidad ahí dice gradiente, pero es un operador vectorial que cambia, vamos a decir, de nombre dependiendo de quién se le aplica. Dependiendo sobre quién se aplica, sobre qué tipo de campo se aplica. Y entonces, aquí tiene diferentes notaciones. El gradiente es cuando él está actuando sobre un campo escalar y me da un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial es el mismo operador pero actuando en producto punto. Y el rotacional es el mismo operador que actúa sobre un campo vectorial, el mismo operador pero actuando en un producto cruzo. Aquí estamos hablando de los campos en R3. Y el laplaciano es el producto punto de él consigo mismo actuando sobre un campo escalar. Entonces, ese operador debe recordarlo. Aquí están haciendo los cambios de coordenadas. Más adelante es bueno que usted se repase esos pasos, cómo se llega de aquí a aquí con el operador, con el sistema de coordenadas, cómo está cambiando. Recuérdese que ahí está expresando la coordenada cilíndrica. Eso usted lo debe repasar. Usted. Recuérdese que aquí yo tengo la coordenada cilíndrica ρ, phi, z. Y entonces estoy cambiando el operador que estaba en coordenada cartesiana para llevarlo a coordenada cilíndrica. Y entonces esos son los cambios que se están haciendo, cambiando el operador, por decirlo así, la derivada parcial con respecto a x, recordando quién es x, la equivalencia de él, el x. Recuerde que x, en términos de esta coordenada, era... Yo le voy a pasar también esas transformaciones de un texto donde estén más desglosados para que usted también la haga, pero son parte de su práctica de transformarla, o sea, de desglosar los pasos de la obtención del operador de coordenada cartesiana, cilíndrica y esférica. Aquí ya está más reducido y están los resultados. Entonces, aquí ya lo tenemos en coordenada cilíndrica. En estas expresiones que están aquí, lo que se ha hecho es el cambio de la coordenada cartesiana a la coordenada cilíndrica. Aquí abajo están haciendo el cambio a la esférica con las derivadas parciales y las ecuaciones de transformación. Muy fácil. Y entonces aquí lo tenemos en coordenada esférica. Entonces, lo que aquí se está desglosando es el gradiente. Usted recuerda de cálculo 2, que si usted tenía una función que dependía de varias variables, por ejemplo, B ahí, que depende de X, de Y y de Z. Una función B, que depende de X, de Y y de Z. El diferencial total de B, el diferencial total de B es ese que está ahí, que es la derivada parcial de B con respecto a X por dx, la derivada más la derivada parcial de B con respecto a Y por dy más la derivada parcial de B con respecto a Z por dz. Este es el diferencial total. Aquí le está escribiendo una definición interpretativa somera del gradiente, que le dice que el gradiente, que es un campo vectorial de un campo escalar, porque ya usted vio ahorita que es un campo vectorial, porque es como aplicarle el gradiente, que es un operador vectorial a un escalar. Actuando sobre el escalar, se le pone ahí mismo a cada uno y me da
S, cuya componente serían la derivada parcial en cada una del campo. Cualquier pregunta que usted tenga, ahí mismo la va haciendo, porque también voy recordando ahí mismo. Entonces, el gradiente de un campo escalar, ejemplo de campos escalares, por ejemplo, en aplicaciones que usted tiene. Bueno, el potencial eléctrico, por ejemplo, un campo escalar, el potencial gravitatorio, un campo escalar, una función escalar. Y el gradiente es un campo vectorial. Entonces, el gradiente de un campo escalar es un vector que representa tanto la magnitud como la dirección de la máxima rapidez de incremento espacial del campo. Es una interpretación física, por decirlo así, de lo que representaría el gradiente. Entonces, en términos de desglose matemático, el diferencial total de un campo, aquí lo está relacionando con el operador gradiente y el diferencial de línea, es lo que está diciendo. Es decir, que si usted es ese producto que está ahí, que es el diferencial total, usted lo puede descomponer así, como un producto punto. Es decir, sería el producto punto del diferencial de R por el gradiente del campo escalar. Donde esto que usted tiene aquí es el gradiente es el gradiente. O sea que el diferencial. Y eso es lo que lo está comparando y entonces se lo escribe aquí. El gradiente, el diferencial de una función escalar, por decirlo así, que no es vectorial, es igual al gradiente por el diferencial de línea. Esto es una descomposición en términos, no me voy a meter a desglosar toda esa partecita. Ya luego también lo sé. El gradiente también se representa así, como operador. También se representa así. Y también es. Vuelve otra vez a escribir lo mismo y ahora está escribiendo el gradiente en coordenada rectangular, cilíndrica y esférica, actuando directamente ya sobre un campo escalar. Las propiedades del gradiente, el gradiente se ve en cálculo 2, solamente lo estamos tomando aquí, no voy a repasar todo de nuevo, pero el gradiente es la derivada prácticamente en el vectorial ya. El gradiente es la suma de los gradientes, el gradiente del producto, las operaciones de derivada. La magnitud del gradiente, porque el gradiente es un campo vectorial, es un campo escalar. Entonces lo que le dice, la magnitud del gradiente equivale a la máxima rapidez de cambio por unidad de distancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted calcula el gradiente de ese campo escalar, lo que está buscando es la máxima dirección de cambio, por decirlo así, donde en la dirección, el máximo, en qué valor usted va a calcular, en qué valor se obtiene, por decirlo así, el máximo del campo escalar. Luego, eso lo repasaremos también más de lleno, en términos general, cuando pasemos de este libro al de Larson. También otra propiedad de gradiente que lo mismo que le dije, que apunta en la dirección de la máxima rapidez de cambio de B. En cualquier punto, y estas son cosas muy importantes, porque lo vamos a visualizar, repito.
pero es recordándolo someramente de cálculo 2, pero después también lo seguimos calculando, recordando más detallado. Que el gradiente es normal o perpendicular, se dice, la palabra correcta sería decir normal, a la superficie constante B, que pasa por ese punto. Ahí esa figura no lo ilustra bien, la que estaba allá arriba. Pero ahí dice, véase la figura 3.12. La figura 3.12 fue la que yo le pasé un poquito aquí. Fíjense que el gradiente en cualquier punto es normal a la superficie, a la curva de nivel, por decirlo así. La propiedad número 4 es que la proyección o componente del gradiente en la dirección de un vector unitario A es simplemente el producto punto del gradiente por A. Y se llama derivada direccional. La derivada direccional se ve en cálculo 2 y derivada direccional de B a lo largo de A. Esta es la rapidez de cambio de B en la dirección de A. La ecuación 3.26, por ejemplo, que dice la derivada de B con respecto a la línea, es la derivada direccional de B a lo largo del punto PP2. Eso es la derivada direccional de un campo escalar, que también se da en cálculo 2. Si yo tengo un campo vectorial que está aquí, que es el mismo gradiente, se dice que B es potencial escalar de A. Es decir, si hay algún campo, la palabra potencial viene de la aplicación, porque, por ejemplo, recuérdense que yo le dije ahorita, ejemplos de campo escalares, le dije el potencial gravitacional, el potencial eléctrico, pero el gradiente del potencial da otro campo y ese otro campo, o sea, se dice que es el potencial del otro campo. En ese caso, hay una fuerza gravitacional y hay un potencial gravitatorio. Eso quiere decir que el gradiente del potencial gravitatorio es la fuerza. La fuerza haría el papel de A ahí. Por ejemplo, hay un campo eléctrico y hay un potencial eléctrico. Entonces, el gradiente del potencial eléctrico es el campo eléctrico. Pero en términos matemáticos, el gradiente de algún campo escalar me da el otro campo. Entonces, ese campo se le llama, porque se heredó así, potencial del otro campo. Entonces, si aquí me dan unos campos que están en diferentes sistemas de coordenadas, campos escalares, y me están diciendo que encuentre el gradiente de ellos. Fíjese que el gradiente del primero, obviamente que está en coordenada cartesiana, ya se usó la expresión allá arriba, es este. Importante que usted vea qué representa el gradiente cuando está calculado, se evalúa en un punto. Eso fue lo que la interpretación de allá arriba es lo más importante, no que usted lo manipule. ¿Qué representa? Incluso que lo grafique en GeoGebra, en 3D. En este caso, usted no lo puede graficar porque depende de 3 variables. Y entonces no te necesitaría graficar en 4 variables para verlo. Si dependiera de 2, lo puede graficar. Pero la idea básica es lo que representa para el campo. Entonces, para este campo vectorial, sería un potencial. O sea, A es un potencial escalar de este campo vectorial. Bueno, ahí hay más ejemplos, ya seguimos. Son ejemplos. Vamos a un repasito somero de lo que sería una divergencia y el teorema de la divergencia. Una interpretación de una divergencia, de qué es una divergencia. Recuérdense que nosotros dijimos que la divergencia
era el producto punto de el operador que vimos con un campo vectorial en términos matemáticos. Ahora, ¿qué representa en términos de una aplicación la divergencia? La divergencia de un campo vectorial en un punto es el flujo hacia afuera por unidad de volumen, a medida que el volumen se contrae alrededor del punto. En realidad, la divergencia es una idea de flujo hacia afuera o hacia adentro de un punto, originada por algún campo. Aquí tenemos una notación, la que vimos allá arriba, de divergencia. Dijimos que era el producto punto. En términos matemáticos representa esto. Eso es un flujo. Cuando el volumen, el espacio se está contrayendo, el volumen, y entonces sería como un flujo hacia afuera en un punto que el espacio se está contrayendo, se está reduciendo a un punto. Entonces, en términos de interpretación, se le asocia un signo para ver si el flujo hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, en A dice divergencia positiva. Si la divergencia es positiva, estamos considerando que el flujo es hacia afuera del punto. Si la divergencia es negativa, es hacia adentro. Y si la cantidad de elementos que entra es la misma que sale, el flujo neto es cero. Pero no significa que no hay flujo, sino que el neto es cero. Entonces, el flujo, si yo estuviera calculando un flujo en esta habitación donde yo estoy, imagínensela, tiene unas cuantas superficies que limita el volumen. Entonces si hay un abanico ahí que generaría un campo de velocidades del abanico, y si hay flujo a través de alguna ventana, pues se puede calcular el flujo a través de cada una de las superficies que me está encerrando, y entonces eso sería el flujo total, la suma de cada uno de los flujos. Aquí le está poniendo, por ejemplo, que aquí estoy yo, y entonces hay un techo, hay cada uno de los elementos, entonces calculando en las diferentes caras. No voy a... esto es una especie de una demostración constructiva que yo no la voy a desglosar por ahora. Ahora, ¿qué nos interesa? Bueno, ya esto es el flujo en coordenada, divergencia en coordenada rectangular, divergencia en coordenada cilíndrica y esférica. Estas son algunas propiedades que cumple la divergencia. La divergencia de una suma es la suma de la divergencia, y la divergencia de un escalar, un campo escalar por un campo vectorial. Porque esto ve un campo escalar por un campo vectorial. Es igual al campo escalar por la divergencia de A más el producto punto de A por el gradiente del campo escalar. Una especie de la derivada de un producto. Lo único que usted sabe que ve un escalar, porque la divergencia actúa sobre un campo vectorial. Entonces, ve un campo escalar y hay un campo vectorial. Recuérdese que un escalar por un vectorial da un vector. Y aquí no aparece nuestro señorito teorema de la divergencia de Gauss, Ostrogradrik o Ostrogradki. ¿Qué quiere decir ese teorema en sentido? En sentido matemático, lo que se puede demostrar es que esa integral de superficie es igual a esta integral de volumen. Ahora, esta integral de superficie está calculando un flujo, porque ya lo vimos allá arriba. Y ese es el flujo de ese campo a través de la superficie S que está encerrando algún volumen. En este caso,
hipotéticamente, el abanico, las superficies son las paredes y dentro de la pared hay un espacio, un volumen. Entonces, ahí lo que le dice que el flujo total es igual a la integral de la divergencia. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice en términos de interpretación. El flujo total del campo A través de la superficie que encierra un volumen es igual a la integral de la divergencia de ese campo. Una forma de usted calcular flujo y no tiene que pasar por toda la pared de ver cuál sería la divergencia e integral sobre el volumen y ya. En términos matemáticos hay una igualdad entre una integral de superficie y una integral de volumen dado de esta manera. Eso es el teorema de la divergencia de Gauss. El teorema de la divergencia establece que el flujo total hacia... Entonces, el teorema de la divergencia ya le dice entonces eso, que está calculando. El teorema de la divergencia establece que el flujo total hacia afuera de un campo vectorial a través de una superficie cerrada S equivale a la integral de volumen de la divergencia de A. Recuerde que esto es la divergencia del campo A. Ahí hay un esquema de la demostración, pero no es la demostración. Y aquí hay ejemplo. Me están dando, dice, determine la divergencia de estos campos. Entonces, si me dicen que determine la divergencia, en este caso solamente la divergencia, no que pruebe el teorema. Ahí lo que me está poniendo es a practicar el operador. Esos son campos escalares. A practicar el operador en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Recuerde, son ejemplos. Obviamente que, por ejemplo, si yo quisiera calcular el flujo, estos son campos vectoriales. Y entonces estoy calculando la divergencia de ellos. Si yo quisiera calcular el flujo de ese campo a través, jóvenes, recuerden que cuando nosotros introdujimos los campos, le dije que los campos, y hablamos de ellos en una clase, eran en algún espacio, por ejemplo, el campo gravitacional, que es un campo vectorial, la fuerza gravitacional, fuerza debida a la gravedad. Ese campo usted no lo ve, pero está actuando en el medio y hay flechas, vectores de flecha de fuerza que van hacia el centro de masa. Igual le dije que si hay una tormenta, usted está viendo que cuando ve la televisión le dan una especie de campo en meteorología para indicarle la dirección de los vientos y todo eso y la posible intensidad. Y usted ve un conjunto de flechas y en algún momento creo que le mandé un link de una tormenta que hubo, de eso. Es decir, usted no tiene que ver el campo para calcular el flujo. Pero si ya usted tiene una expresión del campo, usted puede calcular el flujo, como le dije, de ese campo en este caso en mi habitación o en mi biblioteca, donde yo esté en mi biblioteca, ¿verdad? Estoy en mi biblioteca, tiene 3 paredes, 4 paredes, entonces calculo el flujo. Y el cálculo del flujo ya dijimos que se puede hacer de 2 maneras diferentes. Así, donde la superficie serían las paredes, producto punto, busco el diferencial de superficie para cada una de las paredes, que ya lo vimos y lo analizamos, diferencial de superficie, un operador, eso es vectorial. O calculo la divergencia de ese campo, que se está haciendo allá abajo, y entonces integro sobre el volumen de la biblioteca, cogiendo los límites en la coordenada que se me haga más cómodo. Entonces aquí solamente está calculando divergencia de esos campos, ya se hizo
Usted busca allá atrás el operador y tiene esos ejemplos que están ahí. Aquí está calculando un flujo. En este ejemplo. Me dan el campo en coordenadas cilíndricas. Y entonces me dicen que calcule el flujo de ese campo a través de esta superficie. ¿Qué superficie es esa? ¿Qué superficie me da esta? Pero ahí lo dice, mire, cilindro. Aparte de que nosotros en el capítulo 2 le pasamos superficie en los diferentes sistemas de coordenadas y gráfica de esa superficie. Ahí dice un cilindro donde radio ρ vale 2 y z va de 0 a 1 y es libre. Es libre phi. Phi está dando vuelta de 0 a 2 pi. Es un cilindro. Entonces, si es un cilindro y me mandan a calcular el flujo, ¿cuánta cara tiene un cilindro? Bueno, que yo sepa, un cilindro debe tener una parte curva y arriba una parte superior y abajo una parte inferior. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 2 caras. Bueno, sería 2 caras, pero el superior y inferior. Profesor. Aquí están calculando 3. Debería ser realmente la parte curva más la parte inferior y la parte superior, o sea, debe ser 3. Flujo a través de la parte de abajo, si lo colocamos, vamos a decir vertical, flujo a través de la parte de arriba y flujo a través de eso que está ahí. Fíjense, jóvenes, los ejercicios que están ahí están muy desglosados, ¿eh? Yo esto repito que nosotros estamos resolviendo en una parte primero sin entrar mucho en las demostraciones. Luego vamos a demostrar, pero usted tiene que saber lo que está haciendo. Entonces me están pidiendo que calcule el flujo dado por ese campo. Recuérdense que yo incluso le dije que consigan una aplicación para que grafique los campos, software. Luego, ahora cuando pasemos al libro de Larson también, aunque vamos a ver campos más generales, pero también se devuelve y le hace algunos ejemplos de algunos campos gravitacionales, le pone la flechita para que usted lo vea. Está calculando el flujo generado por este campo. Por ejemplo, ese campo que está ahí, yo mirándolo y usted mirándolo también, ¿en qué dirección ese campo tiene mayor intensidad? ¿O en qué dirección tiene menor intensidad? ¿Para dónde aumenta su intensidad? ¿Para dónde disminuye su intensidad? Por ejemplo, yo tengo ese cilindro ahí, que está ahí. ¿Para dónde usted cree que habría mayor intensidad de ese campo? Sin calcularlo, nada más mirando el campo. Y el campo debe decirme algo. De las 3 direcciones, hacia arriba, hacia abajo o frontal, ¿para dónde usted cree que disminuye más? ¿Dónde hay menos flujo? Yo supongo que hacia abajo hay menos flujo. ¿Por qué? Profesor, yo creo que sería un poquito hacia abajo, por favor. Hacia el cilindro. No, pero yo lo que quiero es que usted mire el campo, no el cilindro, sino que usted mire el campo y mirando el campo, la expresión matemática del campo me dé la información que yo quiero. Porque el cilindro, el campo, ese campo está actuando en todo el espacio. Entonces yo quiero que usted mirando el campo me pueda decir hacia dónde el campo tiene mayor intensidad y por qué. Bien. Entonces, jóvenes, tienen que interpretar lo que están haciendo. Tienen que medir variables, medir direcciones, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando allá. Tienen que hacerlo. Tienen que siempre usar su intuición. Mire, ahí dice el campo G. Usted está viendo a Pei, ¿no? Jóvenes. Señor, Sí. Sí. Bien, gracias por responder. Entonces, el campo que está ahí está en coordenada cilíndrica.
Rho, Phi y Z. Usted recuérdese que lo primero que nosotros hicimos fue analizar campos solos, separarlos, bla, bla, bla. Y Z. Eso que está ahí es una componente G en Rho, G en Z y G en Phi y G en Z. Cada componente jala para su casa, por decirlo así. Mire, el módulo usted lo puede calcular, pero aparte de eso, mirándolo ahí mismo, usted sabe, usted mira, bueno, vamos a calcular el módulo, que es simplemente poner G. ¿Quién es el módulo del campo? Que también es un campo vectorial, es un campo escalar. El módulo implica el tamaño de la flecha, el tamaño del vector. ¿Quién sería el módulo del campo? No tiene componente en phi. Esto es 10 por E a la menos 2Z, ¿no? Por la raíz cuadrada de Rho cuadrado más 1, ¿no es? Jóvenes. Correcto, profe. No tiene no tiene No tiene ahí trabajando. phi. No tiene a fin, no. Es decir, es independiente de phi. Phi está ahí, pero lo que indica es que en cualquier ángulo, por ejemplo, en todos los puntos que tengan una misma altura y un mismo radio, es decir, para todos los puntos que estén en una circunferencia, por ejemplo, si yo cojo una circunferencia ahí, para un punto que esté ahí, aquí, para cualquier punto en esa circunferencia tiene la misma intensidad. Un punto aquí, un punto allá, porque no depende de phi. Y cualquier punto que tiene ahí tiene el mismo Z y el mismo Rho, el mismo radio. Pero ahí escalarmente la intensidad, usted está viendo que si Z aumenta, la intensidad disminuye o no. Jóvenes. Sí, correcto. Disminuye. Y Z está para arriba. Igual que si Rho aumenta la intensidad. Estoy hablando de intensidad porque estoy hablando en términos escalar. Pero la intensidad es el tamaño de la flecha de vector. Y la intensidad mide si aumenta o disminuye el flujo, por decirlo así. Es decir, eso, con mirar ese señorito ahí, y además ver que no está, todo esos análisis se pueden hacer a simple vista. Mirar que phi no está ahí, estoy diciendo que ese campo no depende de phi, que en cualquier valor de phi, como quiera, no está ahí, nada más estoy evaluando a Z y a Rho. Es decir, si a mí me dijeran en el punto, vamos a ponerle un puntito ahí ya que estamos aquí. Bueno, por cierto, si yo pongo el puntito ahí, ¿qué coordenada usted le daría a ese? Al ojo por ciento ahí. ¿Cuánto vale Rho ahí? 1, jóvenes. No dijo ahorita que el cilindro era con Z. No era. Vamos a volver atrás otra vez. Mira, libro. Libro. A mí me dijeron que estaba en ahí, ¿no era? O sea que siempre que yo esté en el borde del cilindro estoy en Rho igual 1. Bueno, déjame volver allá. Yo ya sé que ustedes están durmiendo, pero despiertan. Vuelvo otra vez con ustedes. Porque la coordenada es Rho phi Z. Y le dije, mire ahí al ojo por ciento. ¿Cuánto vale phi ahí? 0. Phi vale 0 ahí. ¿Qué es phi? Phi es el ángulo de giro, ¿no es? Desde aquí hasta ahí yo no creo que valga 0. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí vale pi medio. No sé si se está viendo, ¿no? Y en la mitad valdría pi cuarto. ¿Cómo cuánto aproximadamente usted cree que vale phi ahí al ojo por ciento? Bueno, 2 tercios, sí. Vamos a ponerle 2 tercios. Que 2 tercios serían 60 en grado, ¿no? 2 tercios, bueno, voy a poner 2 tercios de pi. Wow, qué escritura. Bien escribió ahí, mire. ¿Y Z? ¿Cuánto vale Z ahí? 1.
Viva Dios. 1. Déjame ponerle vector porque voy a escribir campo vectorial. 1. Viva Dios. Porque el cilindro estaba de 0 a 1, dijeron, ¿no? Eso quiere decir que en ese punto que está aquí, el campo vectorial me está dando, porque este es el campo vectorial, lo voy a escribir, me está dando Z vale 1, la primera componente 1, entonces me está dando 10. Vamos a escribirlo afuera, así como está. 10 por E a la menos 2, porque Z vale 1, estoy evaluando ya. Alguien dijo que el ángulo de la forma que está inscrito es 120. No puede ser 120, joven, porque esa esquina vale 90. Sería pi tercio. Pi tercio sería... sí. Lo que él dice es que este no puede ser 2 tercios. Yo pensaba que me habían dicho, bueno, 1/6. Ese puede ser pi tercio, 1 tercio aproximadamente. Gracias. Este no puede ser este, porque este se pasa para el otro lado, el 2 tercios. El 2 tercios es 2 veces 60. Fíjense que yo le dije verbalmente 60. Pensaba que me estaban diciendo el de 60. Este no puede ser, me dijo alguien, y el alguien voy a decir los créditos en un ratito. Porque así como se quedan callados algunos, hay otros que están despiertos también, ¿verdad? Y a mí también, escribí ahí. Ese no puede ser 2 tercios porque entonces estaría del otro lado, de atrás. 1 tercio. Entonces, aquí el campo es independiente del ángulo para cualquier punto en esa circunferencia. Si usted le pusiera el 2 tercios, va a dar lo mismo el campo. Porque no lo está evaluando. A fin. Era lo que, qué bueno que se equivocaron para que vean lo mismo, porque cualquier punto en el borde de la circunferencia dijimos que iba a dar lo mismo. Entonces, aquí 1 erró con este, 0 en phi, perdón, 0 no. Aquí no es 0, sino pi tercio. Pi tercio, no tiene pi tercio. Vamos a escribir. El componente no está. Buenas tardes. Buenas. Disculpe, solamente tengo una preguntita. Fue que entré ahora, porque sé que estaba trabajando y no pude entrar. Solamente dígame el tema que están trabajando en sí, o sea, la unidad. Estamos en un repaso de los campos vectoriales y esas cosas. Ok, perfecto. Gracias, entonces. Entonces, jóvenes, el valor es aquí, yo estoy evaluando, yo lo puedo escribir, así, lo voy a escribir de la forma que está ahí mismo para no perder mucho tiempo. O sea, yo puedo escribir eso, lo voy a escribir así, en la otra forma. Aquí sería esto. Escribió, qué bien. Entonces aquí sería ρ unitario, para dejárselo así, más z unitario. Ya, ahí escribimos lo menos posible. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo pensara en ese punto ahí, en ese punto yo puedo hacer un vector como ese que tiene ese mismo ángulo de giro y de altura. Ese mismo ángulo de giro y de altura. Es decir, por ejemplo, en término escalar, eso sería así. Si ustedes aproximan eso, pueden aproximarlo, dividirlo ahí en la calculadora y decirme 10 entre... Esa doblala, esa la fuera. La vamos a doblar. No.
sea, no, Manuel, pon esa. ¿Esa? Sí. No, esa me voy a lo par. Ah, no, pues tengo aquella. No, esa Amigo, no tiene me el gusta. micrófono prendido, amigo. Ligue, esa. Esa. Bien, entonces, jóvenes, ahí dice 10 entre e al cuadrado, e 2 puntos qué sé yo ¿cuánto le da eso aproximadamente? En términos de eso, lo que le está diciendo es que el radio, pensando que este es el origen, es decir, si ese fuera su origen, el radio sería aproximadamente 1 punto y algo y 1 punto y algo de altura. Es decir, ahí usted tendría un vector. Ahí usted tendría un vector así hacia arriba, vamos a decirlo así. Vamos a ponerlo así. Sale y sube eso mismo y sería un vector así de altura. Ese sería el vector que le hace. Si eso es un campo de fuerza, eso sería la fuerza que le hace ese campo a ese punto. En términos escalar, en ese punto, le voy a poner P al punto, lo que calcularía es simplemente esto evaluado ahí, pero si lo evalúa ahí es ese módulo. El módulo de eso, cuando pone un 1 y un 1 ahí como era, es 10 a la menos 2. Y si pone un 1 por raíz de 2. Pero fíjese que ese ya le está calculando el módulo a todos los puntos, incluyendo a ese caso particular, porque si lo hace aquí, le calcula el módulo ahí. El módulo de eso es eso que está ahí, porque aquí es raíz de 2. Ese es el tamaño de ese vector. Perdón, por E. Puse 10 a la menos 2 y era 10 por E. 10 por E a la menos 2. Por raíz de 2. Es el tamaño de ese vector. O sea que en ese punto, ese campo le aplica, si fuera un campo de fuerza, le aplica una fuerza a ese punto en esa dirección de ese tamaño. Si yo en vez de cogerlo ahí, el punto, lo cojo allá, allá, aquí, aquí, ahí, en el medio de esa circunferencia, ahí ρ es 0, porque estoy allá, justamente allá. Entonces, todas las componentes de ahí es justamente hacia arriba nada más. Qué bueno que escribió, mire, qué bueno que escribió. Para un punto ahí, el campo le va a hacer una flechita nada más para arriba, porque ahí ρ es 0, y entonces z vale 1, y entonces me da nada más un vector hacia arriba. Entonces, en cualquier punto que esté en el espacio, eso me da una flecha, ya eso lo habíamos dicho anteriormente. Fíjense, recuérdense que lo único que yo dije es en qué dirección la intensidad es menor. Si yo sigo aumentando hacia arriba, por ejemplo, si yo cojo aquí abajo, aquí, en esa misma línea, pero lo cojo en el origen. En el origen z es 0 y ρ es 0, pero con un z igual a 0, eso me da 10. Perdón, con ρ igual a 0, sí, me da 10, pero para arriba. ¿Por qué? Porque ρ se anula, me queda 10 en z, 10 para arriba. Fíjese que es más grande aquí abajo que ahí arriba. En la medida que subo en z, y me lo dice también en la intensidad aquí, en la medida que z aumenta, la intensidad del campo tiende a 0, tiende a disminuir. Ese campo disminuye en la dirección de que z aumenta. Eso es lo que está diciendo. Y aumenta en la medida que el radio aumenta. O sea que si yo me quedo a una misma altura, pero vengo para acá más lejos, como el radio es más grande, esta intensidad me va a dar más grande, fijando z. Y aumentando ρ, aumenta la intensidad. Entonces, si ese campo, obviamente, yo no estoy diciendo que pertenece en términos de aplicación a la gravedad de ningún planeta,
ni nada, pero yo puedo decir, bueno, se descubrió que la gravedad de un nuevo planeta está dada, la fuerza gravitacional está dada por esta expresión. Y aquí tenemos el planeta y le pongo el sistema de referencia. ¿A qué persona afectará más la fuerza gravitacional? Eso es lo mismo, pero yo tengo que entender eso, lo que estoy haciendo. O si o sea, en qué dirección aumenta la intensidad, en qué dirección aumenta el flujo, o si lo que sea. Es decir, yo tengo que saber, cuando yo lo aplique a casos particulares, lo estoy aplicando, pero yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Tengo que saber en qué dirección aumenta, qué es lo que está calculando. Yo tengo que saber eso. Entonces, lo que dijimos es que ahí se estaba calculando el flujo. Y yo le estaba preguntando antes del flujo que en qué dirección el campo aumenta. Entonces, en la medida que Z aumenta, como esto disminuye, va a disminuir la intensidad. De todas formas, ya luego calcular el flujo es calcular el flujo a través de la parte superior, a través de la parte frontal y a través de la parte inferior. Y aquí tenemos la parte, tenemos la integral del flujo. Estamos hablando del teorema de la divergencia, que el flujo se puede calcular de dos maneras, con una integral de volumen o una integral de superficie. Y entonces, con la integral de volumen, aquí lo está calculando con la integral de superficie. Recuérdese que el flujo es igual, y voy a abrir otra página, aunque está ahí resuelto, pero es desglosando lo mismo que está ahí. Dijimos que el flujo total es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de todos los flujos, de los flujos sub I. Y los flujos sub I es igual a la integral sobre la superficie sub I del campo, en este caso el campo se llama G, por el diferencial de superficie sub I. Eso lo dijimos. Entonces, ahí, en la parte frontal, el vector unitario frontal, nosotros dijimos cuál era el diferencial de superficie, lo dimos en el capítulo 2. El diferencial de superficie para la parte frontal, que era igual a qué. Eso es igual que como una área, profe. Sí, pero Rho nosotros, Rho de diferencial de Z de phi en Rho unitario, diferencial de superficie, nosotros lo dimos todo eso. Y simplemente lo dimos y lo vamos a usar. Sí. Para arriba, ¿cuál era en la parte de arriba? Que quien era normal ahí era Z unitario. Ese era igual a de Rho. Entonces De el Rho. diferencial de superficie era de De Rho. Rho por DZ. No podía ser de Rho por DZ. Perdón. Arriba. Puede Entonces phi tenía, eso era Rho de phi. Rho de phi. Sí, ahora sí. En Z unitario. Y el de abajo era el mismo y opuesto. Porque ahí el Z unitario era negativo. Entonces el de abajo, el diferencial de superficie era menos Rho de phi, Z unitario y el menos por el opuesto. Tienen que manejar esos elementos. Aparte de saber lo que significa, tienen que manejar los elementos. Luego entonces es simplemente hacer esa descomposición, pero repito que hay dos formas. ¿Por qué? Porque el teorema de divergencia me dice calcula el flujo hacia arriba, hacia frontal, de frente, pero también me dice que el flujo total es igual a la integral. Nosotros dijimos que el teorema de la divergencia me decía que el flujo total, o sea, el flujo a través de una superficie que encierra algún volumen,
En este caso era el producto punto de este por el diferencial de superficie. También se podía calcular con la integral sobre volumen de la divergencia del campo por el diferencial de volumen. Nosotros estamos empleando esta, pero también lo podemos hacer con esta. Entonces, eso es lo que le está diciendo el ejercicio, porque usted tiene que manejar uno, por lo menos, un ejercicio con el teorema, verificarlo, pero de la misma manera que hace uno, ya después hace otro cualquiera. Entonces voy a volver al libro porque está desglosado en el libro, aquí. Y entonces eso es lo que le está diciendo aquí. Luego, ahí calculó el flujo T. El flujo T hacia arriba. Fíjese que los límites de 0 a 1 en ρ. Y mire el diferencial que le está poniendo ahí ya, el diferencial hacia arriba, que ya lo escribimos ahorita, pero está poniendo el producto punto. Y obviamente que eso que está ahí es el producto punto del diferencial con el campo. Es decir, recuérdese que este es el campo. Y entonces como es en Z, nada más va a coger el producto punto de la parte de Z, que es multiplicar eso, porque esto es Z, porque le acabo de poner ahora, hace un segundito, cuál era el diferencial en Z. De superficie en Z. Exacto. Que cuando haga el producto punto, debe recordarlo que no va a tomar todo el campo porque nada más va a coger la dirección de Z. Entonces, segundito, por favor. Otro segundito, por favor. Y otro segundito, por favor. Para guardar lo que teníamos de ahorita. El segundo encuentro, lo pego aquí y seguimos dándole entrada a otras personas. Entonces, por esa razón, repito, vuelvo aquí donde teníamos, mire. En Z hacia arriba, este era el diferencial de superficie. Usted coge la componente del campo en Z, lo multiplica y vuelvo, pero los límites que va a coger son los que están sobre esa superficie. Es decir, que los límites que usted va a coger son los siguientes. ¿Cuáles? Por ejemplo, phi está dando vuelta de 0 a 2pi ahí. Y rho ahí es de 0 a 1, porque esa tapita, eso es los límites para rho. Y este ya el producto punto, y entonces eso es lo que usted tiene aquí. Eso es lo que tiene ahí. Entonces, hace la integral, que ya es integral de cálculo 1. A esa altura Z vale 1. Z está fijo en 1 ahí arriba. O sea, donde quiera que aparece Z, tiene que poner 1 porque ahí Z vale 1 para esa etapa. Y ya entonces integró y evaluó. Y ese que está ahí es el flujo, que es un escalar. Ese es el flujo por la tapa de arriba. Igual viene luego, calcula el flujo. Este que está aquí es por la tapa de abajo. Mira el Z unitario negativo. Pero recuérdense que en la tapa de abajo Z vale 0. Mírelo ahí, por eso tiene E a la 0. Porque la tapa de abajo está en el piso. Y es la misma historia. Entonces este es el flujo por la tapa de abajo. Menos 10pi. Por la frontal. Mire el diferencial de superficie. Por la frontal, usted va en la dirección de ρ. Por eso va con ρ. Recuerde que el campo tenía un ρ más el otro ρ del diferencial se convierte en ρ cuadrado. Z frontalmente va de 0 a 1 y phi está dando vuelta de 0 a 2pi. Calcula su flujo y el flujo total es ese que está ahí.
Le estoy mostrando el ejercicio con usted mismo ahí mirándolo el ejemplo. ¿Qué es lo que dice el libro? Vamos a verificar ahora el teorema de la divergencia. ¿Cómo? Vamos a ver si haciéndolo de la otra manera da lo mismo, porque eso es lo que dice el teorema de la divergencia. Ojo, aquí dio 0 cuando se sumaron los 3, que significa que el flujo neto es 0. No que no sale ni entra, sino que la cantidad de elementos del campo que sale es la misma que entra al cilindro. Entonces, ¿qué es lo que esto dice? Que esa divergencia tiene que dar 0, porque si aquella integral, si aquella dio 0, esta divergencia tiene que dar 0. Cuando se hace la divergencia, da 0. Obviamente entonces que la integral da 0. Y se verifica el teorema de la divergencia de Gauss como ejemplo. Entonces voy a seguir paseando un poquito rápido en la parte que tenemos y vemos aquí. Lo otro es rotacional y el teorema de Stokes. Es rotacional y el teorema de Stokes. ¿Qué quiere decir rotacional? Bueno, sencillo. Rotacional es el producto cruz de el operador que vimos allá arriba, pero con un campo vectorial. Es una medida de la rotación del campo. El rotacional de un campo vectorial es un vector axial o rotacional cuya magnitud es la circulación máxima de A por unidad de área, conforme el área tiende a 0 y cuya dirección es la dirección normal del área. Cuando el área se orienta de tal forma que de ello resulta la circulación máxima. Bueno, tanta escritura. Básicamente el rotacional lo que indica es la rotación del campo. El rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial. En términos de escritura, se escribe así, y esto recuerde que representaba la circulación en torno, cuando el área se va haciendo pequeña, entonces va midiendo una especie de qué tanto rota alrededor del punto, el campo. Esto es una construcción de la demostración principalmente, de la definición, pero en términos prácticos es rotacional para un campo en coordenada cartesiana. Como un producto cruz se calcula como un determinante, como se hace generalmente con los productos cruz de dos vectores, recordando. Donde aquí tenemos los vectores unitarios, aquí tenemos el operador gradiente, que es un vector, y el campo, que es otro vector, la componente del campo. Y ahí tenemos el rotacional, en coordenada cartesiana. Para coordenada cilíndrica es casi igual, pero que los operadores van un poquito diferentes, porque aquí va uno en 3 ρ y a este se le pone ρ en phi. Hay que tenerlo presente. Y aquí tenemos el rotacional en los diferentes sistemas de coordenadas. Algunas propiedades de rotacional, que ustedes lo verifican, y aquí la interpretación. En A, si hay rotacional en P, que apunta hacia afuera de la página, es decir, que va así, en el sentido, vamos a decir, que la mano, el hombro derecho suyo va del otro lado del punto. En B, rotacional en P igual a 0, ahí no está rotando, simplemente lo único que le dice. Entonces, Profe, escúchame. El rotacional entonces lo que indica es la rotación en torno a un punto, ¿cierto? ¿Cómo así? bien, entonces seguimos aquí, jóvenes. Ese video yo creo que no va a poder salir. Ustedes se están sacrificando ustedes mismos. Que imagínense, ¿qué puedo yo hacer?
Bien, entonces, jóvenes, aquí observamos que bla, bla, bla. Aquí tenemos hay rotación. ¿Qué era que me decía alguien? Alguien me decía entonces, ¿qué? Que si rotacional solamente indicaba la rotación en torno a un punto, o sea, Sí, vamos a sí. suponer, pero indica la magnitud Bueno, del flujo que rota. el módulo también indica intensidad de remolino, por decirlo así, inventándome la palabra yo. Ok, ya. Sí, que rota, si rota. Bueno, en términos de aplicación, los campos que rotan pierden energía y entonces se le llaman no conservativos. Los campos que rotan. Por ejemplo, el campo gravitacional no es rota, no rota. Entonces, como no rota, es conservativo y como es conservativo, se dan las leyes que usted estudia en física básica de la conservación de la energía, implican conservación de la cantidad de movimiento, entre otras cosas. Es decir, alguien podría preguntar que para qué saber si un campo rota o no rota, ¿verdad? Pero bien, eso son de las implicaciones que tiene saber si rota. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Eh? ¿Jóvenes? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, pero no? ¿No, pero sí? No. Bien. Entonces, seguimos. Recuerde, sea feliz. Siempre sea feliz. Entonces, bien, aquí hay un teorema que me va a decir, oye, tú puedes calcular, recuérdese que esta parte que está aquí, de alguna manera, para nosotros dijimos que esta integral de línea tenía un significado de calcular un trabajo. Por ejemplo, si esta es una trayectoria que encierra esa superficie, una trayectoria, y ese vector que está ahí es el diferencial de superficie con respecto a esa superficie, nosotros tenemos que se cumple el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes dice que esa integral de línea, o sea, la integral de la trayectoria de línea aquí alrededor de la superficie, es igual a la integral sobre la superficie del rotacional del campo. En términos de aplicaciones, nosotros dijimos que, repito, que esta integral, por ejemplo, sirve para calcular el trabajo realizado por el campo a través de esa trayectoria, en este caso cerrada. En este caso cerrada. Entonces, esta integral es igual a esta. Esto es la equivalencia entre una integral de línea y una integral de superficie. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. El teorema de Stokes establece que la circulación, recuerde que a esto le llamamos circulación, que la circulación de un campo vectorial alrededor de una trayectoria cerrada L es igual a la integral de la superficie, o sea, sobre la superficie de rotacional de A. Aquí hay una especie de guía para la demostración, que nosotros no vamos a... Profe, discúlpame. Dígame. En el teorema habla de la superficie. Yo lo estaba leyendo, o sea, estudiando un poquito de eso, y decía como cuando la trayectoria es cerrada, o sea, cuando ¿cómo se llama eso? Dímelo. La longitud es cerrada, o sea, cuando cierra una superficie. Y habla entonces de que la superficie es abierta. O sea, no entiendo a qué se refiere con superficie abierta. En el teorema. Lo que nosotros tenemos que analizar es lo siguiente, en el teorema un poco más general. Este teorema de Stokes se da a superficies más generales. En este caso, por la imagen que usted está viendo ahí, usted está viendo esa superficie, pero esa superficie, usted no sabe bien dónde está.
usted la está viendo como si estuviera en el piso, por ejemplo, pero esa superficie puede ser una sábana, puede ser la mitad de una esfera, o puede ser una superficie como la banda de Mobius. Lo que el teorema luego nosotros vamos a necesitar es aclarar la orientación de una superficie, o sea, ¿qué se llama adentro, por decirlo así, y afuera de una superficie? O cuando la superficie tienen dos lados, que es el que usted llama uno adentro y uno afuera, pero la banda de Mobius, por ejemplo, no tiene un lado adentro o afuera, porque la banda de Mobius, si usted la estudia y empieza a recorrerla, no siempre está del mismo lado. Entonces, eso es para esa superficie. El teorema de Stokes no está definido para todo tipo de superficie, sino que hay que ver que ciertas superficies tengan esa propiedad, que tengan dos lados o que limiten dos lados, por decirlo así, o sea, hacia adentro o hacia afuera. Pero lo de abierto, no sé a qué usted se refiere, tendría yo que ver a qué usted decía que cuando estaba leyendo. Aquí, ¿qué dice abierta? Sí, dice de A sobre la superficie abierta, ese. Ya. Esa superficie abierta está diciéndole lo mismo que está considerando, vamos a leerlo para que usted vea. Está considerando lo mismo que yo le estaba diciendo, que las superficies tienen que tener una orientación de hacia adentro o hacia afuera, por decirlo así, que no lo tiene la banda de Moore. Entonces, el teorema de Stokes establece que la circulación de un campo vectorial A alrededor de una trayectoria cerrada, eso es esto, es igual, ahí voy por el igual, a la integral de superficie, esto es una integral de superficie, de rotacional de A sobre la superficie abierta, circunscrita a L. La superficie abierta, usted tiene, es lo que le decía, tiene que tener una superficie que tenga, ahí usó la palabra abierta, pero tiene que tener una superficie que pueda tener dos caras diferentes, dos lados. Alguien puede decir que las superficies tienen siempre dos lados, pero ya yo le dije que la banda de Mobius no tiene dos lados. Entonces, si yo lo estoy recorriendo así, lo que me está diciendo es que estoy integrando sobre eso porque ese vector de superficie tiene una dirección. Si usted lo quiere, lo coge con la mano derecha, por ejemplo. Que eso de la mano derecha no siempre funciona, pero ahí usted está viendo como que el pulgar está hacia arriba. Pero esa superficie tiene que tener dos caras. Si las superficies no tienen dos caras, entonces ese teorema no funciona tal cual. Sí, sí, profesor. Bien. Entonces, aquí le estamos diciendo, siempre que A sea continuo, también esa es una condición. Es decir, es rotacional y el campo tienen que ser continuo en la superficie, tienen que estar definidos. Si alguna de las componentes no está definida en algún punto, ya ahí no se cumple en algún punto donde yo estoy trabajando. Entonces, aquí vienen los ejemplos. Ya esos son ejemplos en los diferentes sistemas de coordenadas. Yo voy a bajar un poco más rápido y creo que, bueno, aquí está el laplaciano. El laplaciano ya dijimos que es el producto punto del gradiente consigo mismo y a eso es lo que se llama laplaciano. Y lo tenemos en los tres sistemas de coordenadas. Mira, en los tres sistemas de coordenadas. Aquí les recuerda dónde aparece el laplaciano en la ecuación del potencial de Laplace.
para calcular quién sería el potencial. Eso es una aplicación donde aparece el Laplaciano. Bueno, ya vienen primero algunos ejercicios conceptuales como para uno distinguirlo y no perderse. Y lo que le está diciendo es que cuando usted tiene diferentes operadores de ellos aplicando, que identifique si los resultados son campos vectoriales o campos escalares. Aquí también le dicen la figura 3.23 aparecen campos representativos de estas cuatro categorías. Pero aquí, por ejemplo, lo que quiere ver es si rota o no rota. O sea, si usted tuviera la figura de cómo está actuando el campo, usted puede saber si es rotacional es 0, si hay divergencia o no, porque ya usted sabe lo que significa lo que usted está calculando, valga la redundancia. Esos son ejercicios conceptuales. Un nombre especial, se dice que un campo vectorial A es solenoidal o sin divergencia si la divergencia es 0. El flujo de tal campo carece de origen y confluencia. Se le llama confluencia. O sea, usted recuérdese que la divergencia, nosotros hablamos de que es hacia adentro o hacia afuera en un punto. Cuando es hacia adentro, al punto se le llama confluencia o sumidero. Y cuando es hacia afuera, se le llama fuente. Y entonces, para ciertos campos, cuando se va a analizar, se interesa saber dónde están las fuentes de esos campos. Divergencia 0, ya ahí le dice. Se dice que un campo vectorial A es irrotacional o potencial si es rotacional es 0. Si es rotacional es 0, también se le llama conservativo. Mírelo aquí. Y ya le dije por qué. Propiedades. Ahí le dan algunos ejemplos. Y entonces aquí hay algunos ejercicios conceptuales y después vienen entonces los problemas. Ustedes tienen los problemas marcados del capítulo 3. Sí. Bueno, yo pensaba que me iban a decir que no también. Entonces, en términos de eso es lo que ustedes tienen que resolver ya, resolver problemas, lo que están ahí. Ya con este libro nosotros terminamos esa parte y vámonos en la próxima clase, nos vamos al libro pero ahora vamos a hacer a ver cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo que me queda? No sé. Bueno, entonces ahora vamos a ver si me da tiempo para hacer un ejemplito sencillo de cualquier cosa de eso. Vamos a dejarlo hasta ahí, está bien. Ya lo que tienen que resolver es ejercicio. La próxima clase, ¿cuándo es la próxima clase de ustedes? Jóvenes. El lunes. El lunes. Bueno, el lunes tienen a Norbeli haciendo ejercicio. Ustedes tienen video donde los videos tienen numerado, además de los ejemplos que tienen ahí, tienen numerado, se los mandé los videos, tienen numerado. Ese, por ejemplo, creo que completo está hecho en los videos, verificándole el teorema de la divergencia. Entonces, tienen los ejercicios, tienen numerado, tienen la explicación, pues pónganse a estudiar. ¿Qué más es lo que se puede hacer? Feliz Navidad, nos vemos en la próxima clase.